El diario del aula, que yo escribía en tercer grado específicamente a los 8 años, incluía un chiste, una noticia y un romance, un chisme, una reflexión, y lo cambiaba. Lo escribía en la parte de atrás de un papel glacé, que era blanca, en virome o lápiz. Las lapiceras se me perdían o las rompía, o me las robaban, pero generalmente las rompía o se me perdían. Y lo cambiaba por una virome, por un lápiz, por una goma de borrar, si estaba muy bien escrito, por un compás. Yo perdía todos los útiles, y ahí nuevamente tenemos el tema de la supervivencia. Yo llegaba y perdía los útiles. Perdía la cartuchera, perdía la mochila, o el maletín, se usaba maletín. Y con el diario lo iba recuperando. De hecho, me pagaban con los mismos útiles que había perdido. Y al día siguiente volví a perder todo, volví a escribir el diario y a recuperar mis propios útiles. Y también muchas veces me sigo preguntando si escribir para mí no es recuperar todo lo que perdí desde que nací. Que uno no va ganando cosas, yo no gano, recupero lo que perdí. No es un empate, es una derrota gradual. Al principio, dentro de la primera pregunta, que es esta, tiene que ver el presente tuyo hoy, que vive en vos ese chico desde 8 años, porque hoy por hoy Birmagers Hace Cuento en Vivo tiene mucho de ese chico. Sí. Por eso te decía, esa experiencia mágica que tuviste, no importa si es a los 8, a los 7 o a los 9, más o menos en ese rango de edad, Sí. ¿Cuánto tiene que ver eso? ¿Y cuánto está ahora en vos y en esta experiencia tuya, en este presente tuyo? Absolutamente. Y cuando digo absolutamente es integralmente, no hay diferencia. Me podría poner guardapolvo y ser exactamente el mismo. Eso no cambió nada, nada. No sé si estilísticamente habré mejorado, pero en lo demás es exactamente el mismo espíritu. Y son ya 48 años que pasaron. ¿Digo bien? No, 38. Voy a cumplir 56 este año. 38 años, ¿no? Digo bien. No, 48. 48 más 8, 56. Ahora sí. ¿Es correcto? Sí. Casi 50 años pasaron desde que lo empecé a hacer. Y es exactamente lo mismo. Yo le cuento cuentos al público, le narro cuentos, interpreto mis cuentos. Todos los cuentos son inventados por mí para que me devuelvan los útiles que perdí. Es eso. Y soy la misma persona. Uno puede pensar que uno logró algunas fortalezas, pero no. Estoy más viejo y soy el mismo. Es bueno. Bueno, no sé si es bueno. En todo caso, sobreviví. Hasta hoy sobreviví. No, y aparte, yo cuando te escucho hablar de Birmagers Hace Cuento en Vivo, te noto feliz, te noto que estás en tu salsa. Es verdad. Yo, haciendo el show, encuentro lo más profundo de mi vocación. La escritura es un oficio muy solitario. La corrección, el lanzar el cuento, en este momento literalmente al espacio, porque se publica primero en la web. Entonces literalmente es al espacio. Tiene una carga inmensa de soledad, porque vos no ves la reacción de los lectores, no te comunicás, estás encerrado en tu cuarto. Yo invariablemente estoy encerrado en algún lado, escribiendo. Nadie puede, no puedo soportar que me interrumpan. No trabajo en grupo cuando escribo, trabajo solo como un perro, es una metáfora que me gusta usar, y ladro si alguien me viene a comentar algo mientras estoy escribiendo. En cambio, el show me permite escuchar las risas, ver que alguien se emociona,
en inglés sería awe, un silencio de suspenso, la expresión de estar atónito o estupefacto de algún espectador cuando hago una vuelta de tuerca especialmente impactante. Todo eso para mí es una recompensa por mi trabajo y la puedo ver, y es una de las expresiones de mi vocación que me reconforta, que podría hacer ese trabajo hasta el último día. O sea que no solo es vocación, es un cable a tierra constante. Es cierto, el hacer el show, hoy lo pensaba mucho, porque muchas veces resulta muy fatigoso. Del mismo modo que escribir tiene la contrapartida de la absoluta soledad, el hecho de hacer el show implica tener que promocionarlo, el horario, vestirte, después el contacto con la gente cuando termina el show, que venga gente o no venga gente, que siempre es un tema lábil, es un tema conflictivo. No te da lo mismo que vengan 50 personas que vengan 15 o que vengan 400. Yo tuve mucha suerte de que los momentos en que necesité que la función se llenara, se llenó. Pero tuve funciones, por ejemplo, en Mar del Plata con muy poca gente. Lo disfruté igual, pero el momento previo de no saber cómo va a ir son momentos difíciles para un artista de vaguedades como soy yo. Y sin embargo, el balance final es reconfortante. Es un oficio al que le quiero encontrar la vuelta, pero que quiero que me acompañe hasta el último día. ¿Cuánto se que arrancaste? 2018 de manera ininterrumpida. Hice muchos shows de cuentos previamente, pero nunca con esta organicidad. Nunca como ahora, o un cantautor, o una cantante y un guitarrista, como es esta nueva temporada, con una puesta en escena, con una escenografía. Eso es de 2018. ¿La música cómo se complementa con vos, con el contar el cuento? Yo trabajé con un artista genial que se llama Guido Di Carlo, guitarrista y compositor, que había venido a mi curso de literatura creativa para componer canciones. Y entre los dos compusimos la letra de lo que es para mí el hit de las canciones del show, que es Te pido un taxi. Y me encantó esa canción. Esa canción para mí es un hitazo. Y a partir de ahí empezamos a componer, generalmente en la música y yo la letra, pero en ocasiones él compuso letras a partir de mis cuentos y un tema espectacular que se llama Microclima, que es letra de música de él. Pero él dejó de trabajar en el show, decidió no seguir en el show, pero las canciones sí continúan y los distintos artistas que se fueron sumando cantan las canciones que compuso Guido. Ahora trabajo con Gabriel Piñeiro, que es guitarrista, y con Sabrina Birmacher, mi hija, que es la cantante en este momento. Pero fuimos variando. El elenco musical, digamos que el fijo es Guido como cantautor, pero se fue modificando. En un momento hablaste que la gente por momentos se emociona. ¿Qué te pasa en ese momento? La risa me resulta el mejor de los aplausos. Cuando sentís una risa que te rodea, que es como una brisa en el verano, esa brisa que te refresca, que no sabes de dónde viene, una risa que te abraza en los dos aspectos, como el abrazar del fuego, pero no de una manera negativa, sino que te ilumina, es una risa que te ilumina. Es un estimulante, un energizante, sentir que la gente se ríe. Y luego muchos lloran.
y te sentís un mago. Un mago que hace aparecer un conejo o que desaparece en escena. ¿Cómo logras hacer llorar? Alguien está llorando por algo que contaste. Te sentís esos aborígenes que hacían la danza de la lluvia. Lográs hacer llover. Lográs hacer llorar. Y luego lo que te contaba antes, el momento de estupefacción. Un público en silencio porque pusiste en el aire una trama en la que están esperando saber quién es el asesino. ¿Quién es? Y están todos esperando una revelación de un tema que fuera de ese teatro no le importa a nadie. Y de pronto se convierte en el tema más importante de la vida de cada una de esas personas, que si lo llaman por teléfono no atienden. Quieren saber quién es el asesino. Son momentos en que tu oficio cobra sentido, como alguien que te puede arreglar la heladera el día que más lo necesitas, o venderte una silla que te vas a sentir cómodo por el resto de tu vida. Y te hacen sentir orgulloso con vos mismo. Algo muy, pero muy difícil. ¿Todos los sábados de octubre? Todos los sábados de octubre. Y yo vengo escribiendo estos cuentos ininterrumpidamente desde hace más de 12 años. Empecé en 2010, en octubre de 2010. Se van a cumplir ahora, en octubre del 2022, 12 años. Ininterrumpidamente. Los cuentos que publico en el diario Clarín. Y cada vez más los abordo como un artesano. Como alguien que tiene que cumplir con su oficio. Alguien está esperando que le arregles los zapatos o que le entregues un cuadro enmarcado. Y en el show, otra vez. En el colegio, los alumnos tienen unos instantes de recreo, luego van a venir las asignaturas, matemáticas, geografía. Quieren entretenerse, quieren reírse, quieren emocionarse, quieren sentir suspenso. Todos los sábados de octubre. ¿Cómo llegas a la conclusión del nombre? ¿Pierre Macher se hace cuento en vivo? Ahí Guido tuvo una influencia decisiva, porque yo lo quería llamar Se me hace cuento en vivo. Y Guido me dijo, pero decí que sos vos. Convocar a gente con tu nombre. A mí me da un poco de pudor ponerme apellido. Puedes haber puesto Marcelo también. No, no me convence mi nombre, Marcelo. Para mí mi nombre es Pierre Macher. ¿Sí? Sí. Mi nombre en hebreo también es con M, es Mordejai. Pero no, el nombre Marcelo no me dice nada. En cambio, Pierre Macher soy yo. Y Pierre Macher se hace cuento en vivo. Una vez entrevisté, como vos me estás entrevistando a mí ahora, a un escultor israelí que se llamaba, debe haber fallecido, o por ahí no, estoy diciendo cualquier barbaridad, pero se llamaba Jacob Agam. Vino a hacer el monumento de homenaje a las víctimas de la AMIA. Y él me dijo que la narración en imágenes está prohibida en la Torá. Vos no podés representar imágenes humanas. La Torá lo prohíbe. Sin embargo, ¿por qué él podía hacer el monumento? Vos no podés adorar imágenes. Es exactamente el concepto. Porque él narraba historias. Entonces la imagen se convierte en palabra. No es del todo racional, pero tiene sentido. Tiene sentido. Por lo menos para vos. Sí. Es fundamental. Vos no podés adorar imágenes, pero vos podés convertir las imágenes en palabras. Repito, no es una regla de tres simple. No lo voy a dar como parte de una currícula. Tampoco es un disparate. Está en el punto intermedio entre la racionalidad y la emoción, que donde transitan mis cuentos. Y
usar mi apellido en este caso no es soberbia, es que me hago cuento, me transformo en cuentos. Mi persona se transforma en cuentos. Si vamos hacia tu adolescencia, adolescencia difícil, como han tenido muchas personas, ¿qué recordás de esa etapa de tu vida, de esos momentos? ¿Y cómo entra en escena, cómo entra en tu vida, justamente para salvarla, Juan Sasturain? El recorrido adolescente mío es de que la convicción de que yo solo sabía escribir iba acompañada de la intemperie, la desesperación de no saber hacer ninguna otra cosa. Y eso también incluía mi incapacidad para relacionarme con el mundo, que dura hasta el día de hoy. Uno va encontrando subterfugios, pero no una estabilidad. Y el tronco, el cable a tierra que representa la convicción en tu vocación, en mi caso se expresaba en producción. Yo nunca dejé de producir, de escribir, de imaginar. Pero tiene que haber una cosecha, una fertilidad, una relación de lo que uno hace con lo real, para que eso termine convirtiéndose en el diario sustento y en un sentido, no un diálogo con uno mismo o con los amigos o para entretener el paso del tiempo, como decía Borges. Excepto Borges, la inmensa mayoría de los escritores necesitamos un contacto con el mundo productivo de la literatura. Y yo había publicado primero un cuento, uno de mis mejores cuentos, que se llamaba El Timbre. Después lo adapté para publicar en Clarín, en el periódico judío argentino Nueva Presencia. Era un semanario, uno de los pocos medios de comunicación que por entonces denunciaba la dictadura militar, pero cuando yo ya publiqué, ya era en democracia, creo que debe haber sido el año 85. Yo lo escribí el cuento cuando tenía 16 años y lo publiqué entre los 18 y los 19. 84-85, en Nueva Presencia. Luego publiqué en ese mismo periódico una serie de poemas. Pero finalmente fui a la revista Fierro, que la dirigía Sasturain, con una nota sobre el único tema que yo manejaba de manera erudita, que eran las historietas de Editorial Columba. Nippur de Lagash, Rocky Keegan, Savarese, Aquí la Legión, Yacaroe, Mi novia y yo. Las historietas esencialmente de Robin Wood, el gran guionista de la historieta argentina y mundial. Robin Wood, el creador de Nippur de Lagash. Por supuesto también era erudito en Asterix, en El Corto Maltés, en Lausier, un gran dibujante y humorista francés. Pero escribí una nota analizando a los personajes de Robin Hood. Y Sasturain primero me dijo, pero esta nota, en rigor, cuando llegué a la editorial Urraca en la calle Venezuela, me recibió Gloria Guerrero, que era la secretaria de redacción de la revista Humor. Bellísima mujer. Y Gloria Guerrero me recomendó que le llevara la revista a Fierro. La nota. Y le llevé la nota manuscrita, mecanografiada, a la redacción de Fierro. Estaba Sasturain. Y me dijo, ¿por qué no la llevas a Columba? Y hoy en Columba no publican notas
sobre sus personajes. Me dice, bueno, la leo y te digo. Y llamé a los 15 días y me dijeron, sí, la vamos a publicar. Yo no lo podía creer. Y cuando me la publicaron, un llamado después, me dice, queremos que empieces a escribir una vez por mes una nota sobre historietas. Y me salvó la vida. Hasta el día de hoy le debo la vida a Sasturain. Me pagaron. Me acuerdo que con el primer pago eran colaboraciones. Me compré acá cerca, en Rivadavia y Callao, en diagonal al Congreso, una porción de torta con helado y un café. Y lo comí pensando, este es mi primer pago. Y ahí se abrió un mundo que me permitió sobrevivir hasta el día de hoy. Por eso le debo la vida a Sasturain. También es mágico, es una historia... Absolutamente mágica. Yo he sido bendecido por el azar. Mi vida es muy deudora del azar. Tuve mucha suerte en las distintas instancias de la escritura. Hice mi parte, trabajé, pero sin esa cuota de azar yo creo que no hay manera de llegar a sobrevivir sin una cuota de azar. Y esa cuota de azar me fue concedida. Mirá que yo con Sasturain no tenía el menor contacto de nada. Surgía de las entrañas de la tierra y llevé mi nota. Y tantos otros deben haber llevado una nota. Y salió bien. ¿Alguna vez se lo planteaste? ¿Se lo dijiste? Sí, miles. Lo que pasa es que ya es un poco vergonzoso andar repitiéndole siempre a alguien que te salvó la vida. Pero se lo dije muchas veces. Y otro tanto me pasó con Carmen Balcells, la que fue durante tanto tiempo mi representante, falleció. Sigue siendo mi agencia, la agencia Balcells, la agencia que me representa. Yo me había ganado un viaje, hay también una serie de eventos afortunados. Me había ganado un viaje de la revista Cultura, una revista que ya no existe, una beca a Nueva York y Madrid, más unos estipendios para poder mantenerte en el viaje. Y le llevé mi libro El alma al diablo a la agencia Balcells. Fui en persona y lo dejé en recepción. Me olvidé. Esto fue en el año 96. Nunca más tuve respuesta. En el año 99, yo dejé el libro en el 96. Ese fue un viaje muy lindo. Me acuerdo que fue en noviembre del 96 y cumplí 30 años. ¿Digo bien? Yo nací en el 66 y 30 años. Y amanecí en Nueva York y estaba toda la ciudad nevada. Estaba en un hotel que se llamaba Riverside Drive, del cual se ve el río Hudson. Y fue la primera vez que era mi primer viaje a Nueva York y un regalo de Dios, ¿no? Despertarte y ver toda la ciudad nevada. Ese fue mi despertar de los 30 años. Bueno, 3 años después yo me había presentado al Premio Clarín, que era la primera edición del Premio Clarín. Y estaba como finalista con mi novela Tres Mosqueteros. Una novela muy importante en mi producción. Y perdí. Ganó Leopoldo Brizuela, mi querido amigo ya fallecido, Leopoldo Brizuela. Él ganó con su novela Inglaterra. Vuelvo a mi casa muy triste, melancólico, y al día siguiente me despierto y tengo un sobre de Barcelona en cuyo interior hay una carta de Carmen Balcells, que era la representante de García Márquez, la representante más importante del mundo. En ese entonces era la más importante del mundo. Después aparecieron los agentes americanos, etc. Will, no sé bien cómo se llama. Pero en ese momento Carmen era la más importante del mundo. La de García Márquez, la de Vargas Llosa, la de Cortázar, ahora es la de Bioy, etc. Y me decía, revisando mi palacio de invierno, me encontré con esta novela tuya y queremos representarte.
Y esa novela, Tres Mosqueteros, se publicó primero en España, gracias a Carmen Balcells. Y salió una nota en El País y me llevaron a recorrer España, fue una promoción espectacular. Y ahí empezó un camino de mucha satisfacción con mi producción literaria que dura hasta el día de hoy. Hace poco, el año pasado, se publicó en japonés mi libro de cuentos juveniles El compañero desconocido, y eso está directamente relacionado con la agencia Balcells. Y ahí también hay un elemento de azar, que justo el día posterior a que perdí el concurso, el sábado a la mañana me llega ese sobre para resucitarme. Ahora, vos fíjate, está bueno como ejemplo que en las dos experiencias que tuviste, que vos decís que te salvan la vida, vos fuiste a buscarla. No es que alguien te llamó de la nada. Es cierto. Es muy importante lo que decís. El azar solo es relevante cuando uno activa, cuando uno produce, cuando uno busca. Porque lo otro es ganar la lotería. Y ganar la lotería te brinda cierta satisfacción, pero no es la satisfacción de lo que te ganas con tu trabajo. Y eso es el negocio con el azar. Es decir, vos tenés que hacer todo para que cuando llegue el azar, el resto sea tuyo. Pero necesitas del azar, lamentablemente. Ahora, con todas las loterías del mundo no sos capaz de escribir un cuento. Ganar la lotería no te convierte en escritor. Pero una vez que sos escritor, para sobrevivir tenés que ganarte la lotería. Lamentablemente es así. No la lotería de los números, sino que tu libro tiene que llegar. Tiene que haber un instante de azar que permita que eso siga un camino productivo. Tiene que haber. Y en tu caso has llegado a lugares del planeta que vos no te habrás imaginado Nunca me hubiera imaginado. Pero con esto, por ejemplo, yo he visto más de una vez un cortometraje o he escuchado a alguien narrar una historia genial, una historia extraordinaria, y que no necesariamente llegó a lo que merecía. Y ahí tenés el elemento del azar. Es cierto que cuando hay algo genial, finalmente llega. Sí, genial llega. Pero hay muchas que son muy buenas y no llegaron. Y ahí está el elemento del azar. Está el elemento del azar. Que es despiadado. Y eso también creo que es mi concepto de virilidad. El no resentirte con la realidad. El estar preparado, ser estoico, saber que el azar no es la decisión de un sistema injusto. Es el modo de funcionamiento del universo. Hoy, ahora mismo me puedo morir. Puedo tener un paro cardíaco. Ayer hablé en la radio, en el programa del genial Fernández Díaz, pensándolo bien, que es otro de mis héroes, Jorge Fernández Díaz, que me contrató desde hace ya 1 año y medio, y entrevistamos a un cardiólogo, y un futbolista de pronto le agarró un patatús y casi se muere, y comía bien, tenía una vida saludable, no fumaba, 0 cigarrillos, no se drogaba, como nuestro querido Diego, a diferencia de nuestro querido Diego, la persona más sana del mundo, y de pronto se cayó redondo. Es el azar. ¿A quién le puedes echar la culpa? Era dinamarqués, ni siquiera, viste, podés decir que era de Ruanda y que venía de una guerra civil. No, danés. Era danés. ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿A Hamlet? El azar juega su parte, para bien y para mal. Y tenés que estar preparado para tener un comportamiento estoico cuando eso pase. Eso lo dijo muy bien Fontana Rosa
cuando le tocó padecer esa enfermedad terrible, que era una enfermedad degenerativa, creo que se llama, o inmuno algo, en fin. Que durante mucho tiempo se dijo, ¿por qué a mí? Y después se preguntó, ¿por qué no? ¿Por qué a mí no? Yo eso lamentablemente lo aprendí después de los 50 años. A todos nos puede pasar cualquier cosa. Uno siempre dice, yo decía, ¿no? ¿Cómo? ¿A mí me va a pasar esto? Sí, a todos nos puede pasar cualquier cosa. A Heidi y al lobo feroz. A todos les puede pasar. Eso es algo de lo que yo fui consciente después de cumplir 50 años. Y ya no decir, ¿por qué a mí? Pero siempre a mí. No, ni siempre a vos, ni por qué a vos. Les pasa a todos. Tal vez hay alguno que nunca les pasó, puede ser. Pero a muchos les pasa. A muchos les pasa. Tenés que estar preparado. En un momento hablaste, igual a esto no lo tenía previsto, pero hablaste de la radio. Sí. De lo feliz que te sentís todas las noches en participar en el programa de radio. ¿Qué es para vos la radio? Lo que pasa es que la radio es Jorge Fernández Díaz. En el programa Pensándolo Bien, en Radio Mitre, por ejemplo, yo abro los viernes contando uno de mis cuentos, que me lo propuso Jorge Fernández Díaz. Y nada me hace más feliz que eso, poder compartir mis cuentos con 200.000, 300.000 personas. Debatimos en libertad, hablamos, Jorge, Miguel Wiñaski, Gonzalo Garcés, Adriana Verón y un servidor. Comentás, por supuesto, no lo que se te ocurre, sino lo que pensaste meditadamente, pero sin ningún límite, sin temores, sin suspicacias, intercambio de ideas. El otro día, por ejemplo, disentimos sobre el triunfo de la nueva premier italiana, Giorgia Meloni. Mis compañeros la consideraban de ultraderecha y yo puse en duda esa etiqueta. Y tuvimos un intercambio. Y es algo, para mí, absolutamente refrescante. Es un trabajo que te ilumina el alma. Tanto cuando leo un cuento, como cuando puedo intercambiar ideas. No solo expresar las mías, escuchar lo que me dicen. Por eso es un trabajo que valoro mucho. Marcelo, para ir cerrando, este espacio tiene una pregunta que, como esta es nuestra segunda de muchas entrevistas que vamos a hacer. Que además yo te agradezco especialmente porque la primera entrevista fue durante la pandemia y para mí fue como salir, como un ramalazo de libertad en medio de la locura que era la cuarentena. Sí. Lo mismo, me pasó lo mismo. Te agradezco mucho. Aparte, cada vez que la veo, estuviste... Fue una gran entrevista y yo te agradezco a vos. Lo mismo. Obviamente, esa última pregunta, que es el hilo conductor, no te la voy a hacer porque no tiene sentido. Y la última lo destiné por lo interesante y lo importante de la persona de la cual vas a hablar. Justamente es la persona lo importante y no la pregunta, y es Fabián Polosecchi. ¿Cómo lo recordás en el tiempo? Y para aquel chico que estudia periodismo, ¿qué le podrías decir de quién era Fabián Polosecchi? Yo soy un gran admirador de un detective norteamericano, creo que de la ciudad de San Francisco, de la ficción, que se llama Columbo, que lo interpretaba un gran actor, Peter Falk. Polo era el Columbo argentino. Él miraba al personaje que había elegido para entrevistar y empezaba a extraerle las verdades antes de que comenzara a hablar el interlocutor, el entrevistado. Yo conseguía personajes para distintos programas que él me encargaba. Bodas, El Juego, el submundo digamos, del juego clandestino y el circo. Y en cada uno de esos encuentros iniciales entre el entrevistado y un servidor, yo les lograba
extraer cierta cantidad de datos que conformaban una página. Yo me daba cuenta de que era gente que iba a funcionar. Cuando Polo les hacía la primera pregunta, eran 1000 páginas. Lograba que contaran todo. Los hacía llorar, pero no los hacía llorar por lo que él les contaba. Los hacía llorar los hacía llorar por lo que lograba que ellos contaran. O los hacía reír. Ese es un mérito que yo no volví a ver nunca más, ni vi nunca antes. Alguien capaz de hacer que el otro cuente historias. Y que cuente las mejores historias que tiene para contar. Y que sean interesantes para toda una cantidad de público. Y era para televisión además, que es uno de los medios más difíciles de utilizar. La televisión es absolutamente despiadada, antes usamos la palabra, pero está bien repetirla, cada vez más. Y Polo logró construir un programa de culto en ese medio. Era extremadamente inteligente y tenía un costado de distancia del mundo, que yo creo que fue el que finalmente se lo llevó. Él se tiró debajo de un tren, que se fue ampliando ese margen de distancia respecto al mundo, que era una pequeñísima fisura, que no llegaba a ser una fisura, y se fue ampliando hasta convertirse en una vía láctea de distancia del mundo. Hay un reportaje extraordinario que le hace Truman Capote a Marlon Brando, en el que trata de descubrir el secreto de la actuación de Brando. Y Brando sobre el final le dice que todas las tardes su madre y la madre de Marlon Brando se emborrachaba y que Brando tenía que estar pegado a ella para recogerla en el momento en que se estaba por caer. Todas las tardes llegó un momento de su borrachera que la mujer se desvanecía y Brando la tenía que sostener. Hasta que una tarde, ya cansado, harto, se apartó y la dejó caer. Se apartó 5 centímetros y se fue de la casa. Y dice Brando, desde entonces estoy a 5 centímetros de todo el mundo. Así termina la entrevista entre Capote y Brando. Polo estaba a 5 centímetros. Trabajamos juntos en el Diario Sur, íbamos a cenar a su casa, íbamos a cenar juntos con mi amigo Pablo De Santis, con muchos periodistas de una bohemia muy particular de la calle Corrientes. Y yo siempre vi esa distancia, pero se fue ampliando hasta apartarlo del mundo, literalmente. Impecable, Marcelo. Muchísimas gracias. A vos, Pablo, 1.000.000 de gracias. Estuvo genial la entrevista.